días a todos, muchas gracias por venir a este encuentro del ciclo de Ciencia y Arte. Hoy vamos a hablar de cerebro y lenguaje. Vamos a tener 4 charlas. Las expositoras que me acompañan son la doctora Mariana Bendersky, quien va a dar la primera charla. También está la doctora Carolina Lomlodjian. Yo también voy a dar una charla y la doctora Valeria Ambuzanra, que va a venir un poquito más tarde. Bueno, les agradezco muchísimo por la presencia. Aprovecho para contarles que las investigaciones que vamos a mostrar hoy en esta jornada son investigaciones que nosotros hacemos desde nuestro laboratorio, nuestra unidad ejecutora de CONICET, que es el ENIS. Y bueno, creo que es un gran valor porque es ciencia argentina lo que estamos haciendo. Bueno, paso a presentar a la primera expositora, la doctora Mariana Bendersky, doctora en medicina, neuróloga, quien nos va a hablar de lenguaje pragmático y cerebro. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, no? Ahí al fondo. Bueno, yo soy la anatomista del equipo. Van a ver ahora que las 4 que estamos, cada una cumple un rol diferente. Yo soy neuróloga, pero además soy docente de anatomía. Entonces hoy vamos a hablar un poco de anatomía del lenguaje pragmático. Empecemos, pues vi que había en las inscripciones un público muy heterogéneo. Empecemos definiendo un poco qué es esto del lenguaje pragmático. Empecemos con un ejemplo, miren. No, porque es más molesto estar diciéndote siguiente. Bueno, mírenlo de paso. Esto es un ejemplo de la vida real o virtual, en verdad, ¿sí? De Twitter. Es una cosa que existió de verdad. Léanlo y a ver qué opinan de esto. O si no, se las leo yo. Esta Polaroid digital tenía 3 fotos tomadas cuando fue intervenida artísticamente por el perro, así que se regala. Para mayores datos, bulldog inglés, 3 años, 25 kilos, se lleva bien con todo ser vivo, odia objetos inanimados. Sí. Lean eso, miren la cantidad de reacciones que tuvo ese tweet, pero lo más gracioso fueron este tipo de reacciones. Uno le dice, a los perros se los educa, no a golpes ni a gritos precisamente, se consulta a educadores o adiestradores especializados, lo regalan, faltó amor. Si alguien entendió eso absolutamente literal, que el tipo regalaba el perro, ¿sí? Otro peor le pone, sos un ser horrible, no puedo creer que le hagas eso al pobre perro, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es lenguaje pragmático, ¿sí? O sea, el lenguaje es correcto, está una palabra al lado de la otra, la sintaxis está correcta, pero ahí faltó la intencionalidad del que estaba hablando. Esta gente no la entendió. Bueno, entonces... Ay, de acá tampoco me quiere pasar, me odia. ¿Por qué? Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo es que procesan los oyentes lo que los oradores realmente quieren decir, ¿no? Lo que pasó recién. Como ven, es una habilidad central para comunicarnos. Pasa todo el tiempo en las conversaciones de WhatsApp, todo este tipo de malentendidos, ¿no? Por no tener entonación ni prosodia, lo que va a hablar Lucy después, por no saber qué era la intención o el contexto en el que estaba dicho esa cosa. Y entonces eso puede tener repercusiones muy importantes en la vida social, en la vida escolar, ¿sí? En la vida laboral también. Bueno, este es otro ejemplo, ¿sí? Esta palabra emblemática de nuestra cultura. Hay un inglés que sacó este libro porque le divertía mucho esta palabra, ¿sí? Que en verdad depende cómo uno lo use, puede ser cariñoso o puede ser un insulto o puede ser una descalificación. Y es la misma palabra. Bueno, es otro ejemplo de pragmático. En realidad, entonces, uno diría que hay distintos aspectos del lenguaje. Uno es el aspecto fonológico, que sería, bueno, acá hay muchos lingüistas, así que no se ofendan, pero bueno, son letras que forman palabras, ¿sí? Solamente armar una palabra. Luego hay un aspecto semántico, que son los significados de las palabras. Un aspecto morfológico o sintáctico, que es cómo esas palabras se organizan. Y por último, entonces, un aspecto pragmático, que es poner todo eso en un contexto. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y en dónde? ¿En qué contexto? De hecho es así, fíjense, por ejemplo, este es un ejemplo de uno de los paradigmas que tenemos, donde la frase es, ¿cómo te gusta pasear? ¿Sí? Ustedes lo miran en la situación esta y es literal, le dice, ¿cómo te gusta pasear? Y acá, no, se está diciendo como irónicamente o sarcásticamente, ¿cómo te gusta pasear? ¿Está bien? Entonces no es suficiente estudiar el lenguaje en sí mismo, sino
todo el contexto, quién se lo dice, cómo se dice. ¿Por qué lo vamos a estudiar? Porque hay un montón de patologías que tienen dificultades en lenguaje pragmático. Hablaba Lucy en el video también de la epilepsia, ¿sí? Pero bueno, el trastorno de espectro autista tiene dificultades en este tipo de lenguaje, la esquizofrenia también, algunas lesiones en los ganglios de la base, lesiones en el lóbulo frontal, el trastorno por déficit de atención o lesiones de hemisferio derecho, eso luego se los van a contar las chicas Carolina y Valeria a la tarde. ¿Sí? Entonces, bueno, está bueno porque quiere decir que hay una parte del cerebro que se encarga de eso y que en estas patologías está fallando. Esto no lo lean todo, pero les cuento, mucha gente se dedicó a estudiar los distintos trastornos del lenguaje pragmático, en su conjunto parece mucho, pero bueno, dice, por ejemplo, gente con tal o cual cosa, con autismo, por ejemplo, tiene un discurso que tiene poca fluencia verbal, que es como pedante, como que no tiene tono, como no entienden las indirectas, no entienden los sarcasmos y cosas por el estilo. O sea, es objeto de estudio de mucha gente. Bueno, entonces, acabo de decir que hay una parte del lenguaje que es distinta al lenguaje habitual, pero que a ustedes les parezca mentira, hasta el siglo XIX ni siquiera sabían que el lenguaje estaba en el cerebro. Así de mal estábamos. El siglo XIX fue hace poco. Para una cosa de ciencia es relativamente poco en realidad. Bueno, y el modelo clásico se basaba en esto. Cuando no sabían que esto estaba en el cerebro, a este señor que se llamaba Broca, que era un médico, trabajaba en un hospital, lo consulta a un paciente que había tenido una lesión puntual, vascular, y que a partir de ahí quedó con un trastorno especial del lenguaje donde lo único que podía decir era la palabra tan. De hecho, lo bautizaron tan. Era lo único que decía. Entendía perfecto, pero su única manera de comunicación era esa única palabra. Luego hubo otro paciente, ¿sí? El apellido real de Tan era Leborn, después hubo otro Lelón con algo parecido. Bueno, en esa época no había, por supuesto, ninguna manera más de saberlo que haciendo la autopsia. Y lo que vieron era que tenía una lesión. Ah, ahora sí me anda, mirá, qué malo. Bueno, una lesión particular en un área chiquitita que por supuesto le puso área de Broca, como era obvio, a bautizar con su nombre. Y dijo, bueno, evidentemente ese lugar tiene algo que ver con la producción del lenguaje. Su amigo Wernicke, no eran amigos, pero digamos, un poco después, descubre otra área de la misma manera, a partir de lesiones, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Todo esto lo descubren en el hemisferio izquierdo, pacientes que habían tenido lesiones del hemisferio izquierdo. O sea, teníamos que esperar que a alguien le pasara algo para enterarnos de que ahí había una función. Bueno, más adelante, en los 70, se crea un modelo que explicaba cómo funcionaban estas áreas. Entonces, el área de Broca, esta que estaba acá adelante, era la que producía el lenguaje, el área de Wernicke era la que lo entendía, y había un fascículo que los unía, que era el fascículo arqueado. Hasta ahí re bien, todos estábamos muy felices y contentos y se explicaban un montón de lesiones. No, ahí está. Entonces, parecía ser que todo lo que tenía que ver con el lenguaje ocupaba las cortezas que estaban alrededor de este surco tan grande que se llama surco lateral o cisura de Silvio. ¿Sí? Los anatomistas somos bastante propensos a ponerles nuestro nombre a las cosas. Bueno, esto lo descubrió Silvio, entonces se llama cisura de Silvio. Todo lo que andaba por ahí, algo con el lenguaje tenía que ver, y lo vieron a partir de lesiones. Y también cuando uno abre la cisura de Silvio, adentro se encuentra otro lobulito que está escondido, que se llama ínsula. Parece que también la ínsula, cosas por ahí, algo tenía que ver. Mínimamente el fascículo arqueado pasaba por ahí, entonces alguna cuestión tenía que ver. Bien. El asunto es que así explicado, parece como que fuera algo en serie, ¿no? Que hay un área A que se comunica con el área B, que luego se comunica con la C, y que de ahí se produce el lenguaje. Para nosotros, didácticamente y entenderlo, parece algo fácil, pero en verdad piensen qué poco eficiente sería un sistema que funcionara así, ¿sí? De hecho, nosotros pensamos eso, que funcionaban en serie, y que una vez que se lesionaba una, ya está, no había más remedio. Por allá hay una chica que rehabilita gente con afasias muy severas. O sea, evidentemente hay alguna manera de compensar esa pérdida que hubo. Ay, perdonen. Bueno, ¿por qué? Porque son comportamientos más complejos, ¿sí? No sería tan fácil ni tan eficiente si funcionaran en secuencia como se ve ahí, como Carlitos Chaplin.
Y bueno, te parece un título drástico, ¿no? No se me ocurrió a mí. De hecho, lo pone un investigador. Listo, chao, no hablemos más de Broca y Wernicke, se murieron hace mucho. Vamos a replantearnos todo. Y replantea todo. Dice, bueno, listo, está bien, existen, la gente que tiene lesiones acá la pasa muy mal, pero hay otros componentes del lenguaje y en realidad vamos a pensarlo de otra manera. Vamos a pensarlo en verdad como una red o como mejor muchas redes interconectadas, ¿sí? Entonces hoy tenemos una visión que es más dinámica de estos mapas corticales. Sabemos que son distintas áreas, sí, pero que forman redes que son paralelas y que están funcionando todas a la vez. Puede ser que estén organizadas jerárquicamente, que para yo hacer una oración más sencilla necesite la primera parte de esta red y para hacer algo más complejo, de más alto vuelo, necesite reclutar más partes. Pero bueno, siempre uso toda esa red. Y en el caso del lenguaje, que es para lo que vinimos, entonces van más allá de Broca y Wernicke, que estaban en el hemisferio izquierdo, involucran un montón de otras áreas más, no solamente en el hemisferio izquierdo, sino en el hemisferio derecho. Ahora luego las chicas les van a mostrar qué hace el hemisferio derecho con el lenguaje. Bueno, entonces, casi todas las áreas corticales participan de alguna manera en el lenguaje, según los requerimientos que tengan. No todas son áreas de lenguaje, por ejemplo, hay áreas que son de memoria de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Pero necesitamos reclutarlas para formar una oración o para entender determinada cosa. Le vamos a dejar el crédito a la pobre Broca y a pobre Wernicke, ¿sí? Que esas son áreas centrales y eso nadie lo duda. Una lesión ahí produce una afasia devastadora. Las otras van a producir algún lenguaje raro, pero de alguna manera habla. Bueno, la otra cosa que se empezó a replantear uno es que, bueno, no son solo dos áreas, sino que es una red, vamos a ir más allá del fascículo arqueado o arcuato. ¿Sí? Esta era la descripción original, este es el fascículo arqueado, ahí debajo, eso sería un esquemita de cómo uno lo vería si lo disecara, ¿no? Y esto es una técnica de resonancia que se llama tractografía, que lo que hace es como una disección virtual por resonancia. Ve los movimientos de agua entre las moléculas y lo pinta de un color y entonces dice, bueno, ahí está pasando algo que va en esa dirección. Este que va para arriba, qué mal que me trata. Bueno, no, me trata mal, mirá, ahí está. Este que va para arriba tiene de un color, este que va de adelante a atrás tiene otro color. Pero bueno, así uno puede verlo. Lo que es más interesante es que uno lo puede ver en un sujeto vivo. Está buenísimo. Entonces lo puedes hacer 1000 veces, te puedes equivocar, lo cual es un golazo, porque nosotros como anatomistas, primero conseguir cerebros es muy difícil. Cerebros buenos y sanos es archimil difícil y bien conservados. Y después si te equivocaste disecando, listo. Terminó ese cerebro, hay que sacar a otro. En cambio esto lo podés hacer y rehacer y volver a hacer en una población enorme. Por eso estamos más entusiasmados. Y entonces podés ver, como les contaba Lucy antes, que hay diferencias entre las distintas personas en cómo tienen estas cosas. Todas las tenemos en el mismo lugar, pero algunos las tenemos más grandes que otros. Por ejemplo, este es el fascículo arqueado de este es el de este otro que es un poco distinto, ahí está el de aquel y ese es el del otro. Son cosas para tener en cuenta. Sí, y entonces cuando se pusieron a ahondar un poco, vieron que era un poco más complejo todo, que no era esa sola cosita, sino que en verdad, fíjense, había más conexiones. ¿Sí? Bueno, acá les muestro algunos ejemplos de tractografía de esta técnica. Ahí está cómo se ve en crudo, que es con distintos colores, depende de dónde van las fibras. Y hay algunos otros, ese es el fascículo que se llama occipito frontal inferior. Otro fascículo que se llama uncinado, ven que está ahí. Ay, perdonen. Esta vez soy yo, ahí está. Pues yo. Que conecta el frontal y el temporal. Entonces, bueno, uno puede ir explorando todas esas vías e ir armando el rompecabezas de cómo es la arquitectura del lenguaje. Bueno, en 2007 recién, o sea, hace poco, proponen este circuito que se llama circuito dual, que propone una vía ventral y una vía dorsal. Ventral siempre es la parte de abajo y dorsal la parte de arriba. Bueno, la ventral es la que está con rosa, acá, y la dorsal es la que está de arriba. Y que van a tener distintas funciones. Todas tienen que ver con el lenguaje, conectan áreas del lenguaje, pero distintas funciones. Entonces, la vía ventral, conecta la corteza prefrontal,
los primeros giros temporales, la parte parietal posterior y el occipital pasa por acá abajo. Sí, los fascículos que intervienen son este uncinado que vimos antes, longitudinal inferior, occipito frontal y la cápsula extrema. Y tiene que ver con funciones semánticas del lenguaje. Y el dorsal, bueno, también agregamos un par de áreas como el giro fusiforme anterior, que es un giro que está en la parte de abajo del temporal, y la parte anterior del temporal que también participan. Y en el circuito dorsal ponemos partes del lóbulo frontal, el giro frontal inferior, ¿no? Fascículo longitudinal superior y angular, y tiene que ver con la parte motora del lenguaje. Bueno, veníamos mejor. Sin embargo, todo el mundo se puso a hacer esto. Miren qué divertido. Si uno tiene esa posibilidad de ver los tractos, de ver la parte que funciona del cerebro. En un ratito les voy a hablar de resonancia funcional y de ponerlo en bases de datos enormes, donde en vez de poner 3 o 4 individuos, ponen 1000, ¿sí? Entonces pueden armar una cosa un poco más consistente. De hecho, esa página que está buenísima, uno se puede bajar toda la base de datos para jugar y trabajar. Si quiere ver fascículo arqueado en 1000 individuos, en general son chinos, esa es por ahí la salvedad que son de ese origen étnico, bueno, lo puede hacer y jugar y bajárselo gratis, además. Sí, entonces empezaron a dibujar un poquito mejor este asunto y llegaron a conclusiones un poco mejores. En 2014, entonces, proponen otra cosa, juntando datos de resonancia funcional, de tractografía, también de estudios en animales, en monos y demás, que es muy interesante porque además explica cómo se va desarrollando el lenguaje, no solamente evolutivamente, o sea, en nuestra cadena zoológica, sino desde que somos bebés hasta que somos grandes. Y entonces lo que ven es que son como 5 redes concéntricas, ponele, que están organizadas así jerárquicamente, como decíamos, ¿sí? Hay una primera, esta, que es esta verdecita, que ya es como más o menos la estuvimos mirando, es esa vía dorsal, ¿no?, que veíamos antes, que es para acciones informativas. ¿Okay? El bebé que dice, dame, sí, nada más, con la manito. Eso lo hacen los bebés, lo hacen los monos. Es un lenguaje no verbal quizás, pero es lenguaje también y entiende. Algo muy, muy básico. Después, perdón que no se ve tanto bien, una que se llama oblicua, que es esta violeta acá, es un fascículo que se llama oblicuo, que es para intenciones comunicativas, ¿sí? Ahí empiezan a jugar un poquito unas neuronas que se llaman neuronas en espejo, que tienen que ver con que entender un poco lo que al otro le está pasando, ¿sí? Pero también sigue siendo algo bastante básico. Más adelante, a partir del año, hasta el año y medio, empieza a explotar lo que es el significado de las palabras. Cuando los nenes empiezan a hablar y a ponerle nombre a las cosas, y de ahí no paran, digamos, y eso es temporal anterior. Tiene que ver con armarse el diccionario, digamos, semántico. Lo tienen los bebés, como les decía, y también lo tienen los monos, que no tienen un aparato para articular como nosotros, pero pueden expresarse con lenguaje de señas. Bueno, y después las dos de arriba sí son puras de los humanos. Una red sintáctica, que aparece a partir de los 7 años, y una red pragmática, que aparece desde la pubertad y es solo de los humanos. O sea, los monitos con lenguaje de señas no te van a entender el sarcasmo. Y los chicos chiquitos tampoco. Vieron que no entienden los chistes, que se toman todo literal, porque todavía no desarrollaron esta red. Bueno, lo han estudiaron cuáles son los fascículos, entonces está todo como un poco más armado. ¿Y por qué tanto ímpetu en hacerlo? Más allá que porque es divertido, porque necesitamos modelos más precisos, porque ahora la cirugía es mucho más delicada. Vieron en el video que hablaban de cirugía de epilepsia, pero también se hace cirugías para muchas otras cosas, psicocirugías, cosas muy, muy chiquititas, y entonces es necesario ser muy, muy preciso. Se ponen electroestimuladores y entonces uno tendría que saber a qué red está molestando cuando pone un estimulador, está haciendo algo muy en alguno de estos lugares. Bueno, se hacen intervenciones genéticas, se hace neurocirugía funcional, por eso necesitamos ser exactos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para estudiar eso? ¿Cómo lo hacemos ahora? Sí, hay muchas maneras de estudiarlo. Una manera es la neuropsicológica, hacer distintos tipos de pruebas y test, y entonces vamos a ver cómo habla.
Otra manera es hacer resonancias magnéticas con algunas técnicas especiales que ahora les voy a mostrar. Entonces vamos a ver dónde, qué áreas está usando, qué red de estas que veíamos. Y también métodos neurofisiológicos como potenciales relacionados con eventos que ahora les voy a mostrar, que tienen la ventaja de que nos pueden mostrar cuándo está pasando eso. Entonces voy a mostrar un poco, no vamos a hablar de neuropsicología porque seguramente Caro va a contar alguna cosa. Les voy a contar un poco de potenciales relacionados con eventos, 2 palabras nada más. Es una técnica que deriva del electroencefalograma, ¿saben lo que es, no? Ponen muchos cablecitos en la cabeza, pero la cuestión es que ante un evento aparece una respuesta eléctrica un poco mayor que las otras, ¿sí? Entonces fíjense, ahí tienen la persona con el casquito de electroencefalograma y le ponen un estímulo cualquiera, una palabra, lo que sea. Bueno, esto todo se amplifica, se promedia, etcétera, y aparece una respuesta X, ¿sí? Y esa respuesta la comparan con la condición en la cual no está esa respuesta. La promedian muchas veces y aparece eso, que está buenísimo porque uno lo puede medir, puede decir cuánto tiempo tarda. Fíjense, hay una escala de tiempo en milímetros, milésimas de segundo, hay una escala de amplitud, entonces uno puede decir es más grande acá que allá, dónde está la cosa, y está bastante bueno. ¿Qué podría tener en contra? Que estoy un poco lejos. A las partes que están muy adentro no llego en realidad. O lo estoy viendo pero muy de lejos, como que pierdo unos segunditos ahí. Sí, estos primeros estudios los vieron en los 80. Y en realidad lo que hacían era detectar, ver qué pasaba con incongruencias del lenguaje. Entonces, por ejemplo, decía, yo tomo mi café con leche y azúcar, todo bien. Tomo mi café con leche y perro y aparecía la onda esta. Como que detectaba que algo estaba mal. Y a eso, esa actividad eléctrica, la llamaron N400. Nosotros en neurofisiología le ponemos N o P. N cuando va para arriba y P cuando va para abajo. Significa negativo y positivo. Bueno. Otra vez. Bien. Hay que apretarlo como fuerte. Bueno, la N400 es sensible a palabras en todas sus modalidades. Aparece más o menos en este rango de tiempo, entre los 200 y los 700 milisegundos. O sea, es una onda que digamos que es lenta, tarda un poco en aparecer. Está en todo el cerebro, pero es más en áreas centroparietales y un poco más del lado derecho, y es sensible al contexto. Para poder detectar esa discordancia, tengo que ponerla en el contexto. O sea que diríamos que nos podría llegar a servir. Hay otras que se usan para el lenguaje, ¿sí? Como por ejemplo esta, que se llama LPN, que está en el temporal izquierdo, que te dice es una palabra frecuente o es infrecuente. Aparece ahí, sería como un primer paso para decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a encarar esto? Esta comprensión de texto. Otra, que se llama LAN, esa es la sigla en inglés, ¿no? Negatividad anterior izquierda, que es sensible a manipulaciones sintácticas, pero también, como está cerca del frontal, tiene que ver con oraciones que usen memoria de trabajo. Bueno, y otra que se llama P600, 600 milisegundos, quiere decir que es más lenta todavía que la otra, es sensible a errores sintácticos, pero también es como que vuelve a darle significado según el contexto, hace como un recalibraje. Opa. Bueno, sí, estábamos acá. Bueno, siguientes son las imágenes, ¿sí? Todo el mundo se ha hecho una resonancia alguna vez, seguramente en alguna parte del cuerpo. Es muy popular y está ahí uno en cada esquina. Esto es una técnica especial de resonancia que no se hace de rutina, sino que hay que hacerla especialmente, que se basa en una cosa muy buena que tenemos a favor, que es que depende del nivel de oxígeno en la sangre. Lo que tenemos a favor de bueno es que, si bien el cerebro está todo el tiempo trabajando para hacer distintas cosas, cuando yo voy a hacer una tarea, hay un pequeño cambio en esa parte que está haciendo la tarea. Y ese cambio es que llega un poco más de sangre a ese lugar. Eso hace que vieron que la sangre transporta hemoglobina. Pasa. Transporta hemoglobina. La hemoglobina le da el oxígeno a esa zona que está trabajando para que tenga para trabajar y se transforma en una molécula que se llama desoxihemoglobina. Esa desoxihemoglobina, a los ojos del resonador, que es como un imán gigante, tiene otro color. Digamos que la hemoglobina con oxígeno se ve de un color y la desoxi se ve de otro. Anda mal, ¿no? Sí. Bueno, entonces sí, ven acá tienen neuronas
¿sí?, en reposo, y acá estas están trabajando y entonces están consumiendo más sangre, más oxígeno, y eso es la desoxihemoglobina, que lo ve la máquina de un color distinto, ¿sí? Es como un imán gigante. Bueno, acá un esquemita, el mejor que encontré, la verdad. Yo creo que todos usamos el mismo, ¿no? Pero voy a tener que dibujar yo, sí. Si no lo encontré. Pero para que se entienda más o menos cómo es. Es una resonancia como cualquiera, pero la diferencia es que les dan un estímulo, una tarea para hacer, que puede ser algo para mirar en una pantalla y leer, o alguna cosa con los auriculares que tenés que escuchar, y vos tenés que responder con un botoncito la consigna, ¿sí? Primero se practica fuera del resonador y después adentro. Ahora les muestro. Después todas cosas propias del resonador, computadora, proyector y demás. Pero bueno, entonces lo que se mide es esta respuesta de vasodilatación, de llegada de oxígeno, que es una respuesta hemodinámica. Para hacer eso también necesitamos promediarlo muchas veces, como los potenciales evocados, igual, ¿sí? Porque no es una sola respuesta, sino que tenemos que hacerlo muchas veces y sacar una conclusión. Podemos hacerlo con un diseño así, o sea, ponemos el estímulo y lo sacamos, ponemos el estímulo y lo sacamos, o con un evento, digamos. Ve una cosa y hace y vemos qué pasa, pues lo ve de vuelta y vemos qué pasa. Y aparece una respuesta hemodinámica. Las máquinas que tenemos lo que hacen es dividir el cerebro en pequeños cubitos que se llaman voxels, que para que se den una idea son del tamaño de un granito de pimienta, ¿sí? Chiquitito. Entonces miden la señal en cada uno de esos granitos de pimienta, que son 1 millón, en el cerebro, más de 1 millón, muchos en el cerebro, ¿sí? Ve eso, ve todos los estímulos, por ejemplo, que nosotros mandamos, entonces dice, bueno, el estímulo y el no, el estímulo y la base, ¿sí? Y compara, ¿qué pasaba cuando pusimos el estímulo y cuando no lo pusimos? Así muchas veces en todos los voxels. Una vez que hizo eso, también empieza a ver uno por uno, por ejemplo, una resonancia funcional de María, ¿sí? Lo que hizo fue prenderme de un colorcito las partes que estaban consumiendo, que ya habían consumido oxígeno en realidad, que estaban con desoxihemoglobina, ¿sí? María lo hizo de esta manera, esta tarea. Pedro la hizo de esta otra manera, distinto, ¿ven? Juan la hizo de esta otra manera. Entonces también lo que hacemos nosotros es sacar un promedio entre todos los que tenemos y me queda, bueno, todos hicieron esto, ¿sí? Me quedo con los voxels que sean relevantes, que todo el mundo invariablemente los haya activado. Bueno, ¿cuáles son las tareas que tenemos? Está la parte divertida, porque uno ahí tiene que usar la imaginación. Después está la parte del diseño, de cómo lo hacemos para que quede prolijo, pero bueno, decir, ay, yo quiero estudiar, fue como el sueño del pibe cuando a mí me invitaron a trabajar ahí. Bueno, por ejemplo, entonces, de las distintas cosas del lenguaje podríamos estudiar semántica. Por ejemplo, una de las tareas que tenemos es decirle a los pacientes o a los sujetos, se le presenta o la palabra perro o la palabra tigre y me tienen que decir con el botón si es un animal doméstico o un animal salvaje. ¿Sí? Es una categoría semántica, ¿sí? Y obtuvimos cositas como esta. Vieron que está muy del lado izquierdo, toda esta parte semántica, la que tiene que ver con los significados, lóbulo temporal, lóbulo frontal inferior. Yo después les hago un repasito de las áreas activadas. Otra tarea que estamos haciendo, o tenemos que hacer, tiene que ver con la gramática, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, la frase de arriba, los espectadores miran la película Los vecinos. ¿Está bien o está mal? No, ¿no? Uno solo contestó, che, los lingüistas más. Bueno. Bueno, y la otra dice, el gato que adoptaste es muy lindo. ¿Cómo está? Bien. Bueno, ahí estamos bien. ¿Sí? Bien. Entonces, contesta con el botón si está bien, no está mal. ¿Está bien? A ver dónde está reconociendo la gramática. Ese todavía está en marcha. Del lenguaje pragmático tenemos distintos. Por ejemplo, uno es de expresiones idiomáticas, ¿sí? Que son cosas de uso común, digamos que como una metáfora pero menos elevada, ¿no? Por ejemplo, la actriz estiró la pata. Tienen 4 significados correctos. ¿Cuál será? Se murió, bien. ¿Alguien dice, no? ¿Estamos bien? Bien, está bien. ¿Y la actriz estiró la espalda? ¿Qué puede ser? ¿Sí? ¿Se muere todavía? ¿Quién dijo? No. Bueno, depende de qué tan mal tenga la espalda, pero no, está haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces, acá lo que tenían que hacer era, ven que hay una parte que es
pragmática, que es la expresión idiomática, y otra parte que es literal. Y ellos tienen que seleccionar el significado. Y entonces nosotros comparamos cómo procesa las frases que son literales de las que no lo son. Sí, ahí están. Para hacer esto necesito los dos hemisferios. Necesito el izquierdo, pero necesito el derecho. Otro que vamos a hacer es esto, a ver qué les parece. Esta frase, hermosos zapatos, ¿son nuevos? O esta. ¿Sí? Una es sarcástica, ¿está bien? Y la otra es literal. Para eso como que hay que ponerlo en un contexto, o sea, la misma frase, pero con distinto dibujito, que es lo que usa el sarcasmo. Bueno, nosotros ese lo estamos por empezar a hacer. Está inspirado en un trabajo japonés, que era un poquito distinto, pero que ellos veían que además de todas las cosas, se activaba este núcleo chiquitito acá que se llama amígdala, que tiene que ver un poco con la agresividad, porque en verdad uno cuando dice esas cosas es un poco malo, ¿no? Bueno, y que para nosotros nos interesa mucho porque los pacientes de cirugía de epilepsia se les saca la amígdala, o ya no le funcionaba. Entonces está bueno ver qué pasa con los pacientes de epilepsia y no, antes y después de la cirugía. Bueno, esto quizás me lo van a decir ustedes, es una indirecta, ¿no? Qué difícil dar una buena charla. Cuando yo pregunté qué tal estuve y es difícil, ¿sí? No lo hicimos nosotros, pero lo hace otra gente. Es para hacer lo que se les ocurra, ¿sí? Indirectas, tenés que reclutar un montón de áreas distintas de los dos hemisferios. Otros muy divertidos estudiaron el humor, ¿sí? Está estudiado de muchas maneras, pero no solo el humor, sino distintos tipos de chistes, ¿sí? El chiste que es agresivo, el chiste que es autochiste, como diciendo yo soy un tarado, ¿sí? O el que es dirigido a otras personas, agresivo, como que le está sacando el cuero a alguien. Y bueno, y vieron dónde se activaba cada una de esas partes. Bueno, nosotros por ahora lo que tenemos hecho es la parte semántica, entonces, como les decía, la parte del hemisferio izquierdo que tiene que ver con esto. Metáforas puse, pero son expresiones idiomáticas en los dos hemisferios, ahora les mostraré. Y prosodia, que es lo que hace Lucy, que luego les contará a continuación, que sería la música del lenguaje. Bueno, otra cosa interesante que encontramos con respecto a las metáforas o a las expresiones idiomáticas era que las mujeres y los varones no las procesamos distinto, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá lo que hicimos fue agarrar nuestro grupo de varones y compararlo con el grupo de mujeres. Los varones, comparados con las mujeres, solo activaban un par de cositas extras ahí frontales, pero las mujeres, comparados con los varones, ¿sí? Usamos un montón de áreas distintas. Bueno, digamos entonces, en resumen, para el lenguaje pragmático hay una red que es bilateral, ya no es como decíamos, ¿sí? Sí o sí, giro frontal inferior de los dos lados. El izquierdo almacena información verbal, mantiene la información estructural y lexical, el conocimiento del contexto y del mundo, y el derecho, que construye una segunda interpretación de la oración, también tiene que ver con funciones ejecutivas, memoria de trabajo, resolución de problemas y selección de respuestas. El otro jugador, el giro frontal medio, que es parte de una red para la teoría de la mente, ¿vieron lo que es como leerle la mente al otro? Junto con el frontal superior, que además ayuda a elegir la mejor respuesta de todas las opciones que tengo. Prefrontal también, que se superpone con otras redes, como decíamos al principio, son todas redes que están superpuestas unas con otras. Como la cíngulo opercular, o sea, yo necesito a alguien que me diga, no, no es así literal como lo estás diciendo, es de la otra manera, ¿sí? Bueno, temporal superior y medio izquierdo, que tienen que ver con la memoria, con todo ese léxico, ese diccionario semántico que teníamos ahí guardado. Los derechos, la parte derecha es sensible a las violaciones semánticas. Bueno, qué lindo todo, me dicen. Nosotros seguimos teniendo problemas, igual. Yo, de hecho, vengo por esto. Hace falta tener un anatomista en el equipo. Ya lo decía Brodmann hace mucho tiempo, pero Brodmann fue un señor que hizo un mapa de áreas corticales que fue muy usado, que tenía 50 y pico de áreas. Hoy hay uno que tiene 180, ¿no? Ya, mucho más. Pero bueno, Brodmann, un prócer, todos lo queremos. Y él decía, tiene que haber un anatomista porque no tiene sentido estudiar la función si no tiene su correlato anatómico. El mismo Wernicke, el del área de Wernicke, era anatomista también. Entonces, ahí está el mapa de Brodmann.
Cuando uno lee, hay muchísimos trabajos de resonancia funcional del lenguaje de todo y ve que como que la parte anatómica la descuidan un poco, no son tan precisos. No porque no sepan, ahora les voy a explicar por qué. ¿Sí? Entonces dicen, cualquier cosa por acá, giro frontal inferior, te dicen giro frontal inferior. Si se fijan ya en el mapa de Brodmann, que es viejo, está pintado de distintos colores, o sea, hay un montón de áreas distintas. No podés decir así alegremente giro frontal inferior todo. ¿Sí? Hay muchas cosas ahí. Entonces, una cosa peor todavía, miren. Un tipo decidió preguntarle a gente que hacía investigaciones con resonancia, anatomistas renombrados, no ningún gil. Bueno, ¿dónde queda Broca? A ver. ¿Sí? El 50% la puso ahí, pars triangularis, que es un accidente que tiene, digamos, la parte inferior del giro frontal inferior. 23% acá, 8%. Bueno, fíjense las diferencias. No se ponían muy de acuerdo. Todos más o menos arrimaban, pero eso para un neurocirujano es inaceptable. A mí decime de dónde tengo que cortar, ¿no? Eso así no me gusta. Lo mismo con Wernicke. Cualquier cosa, ¿sí? El autor decía una cosa, el autor del paper, pero después había gente que, o sea, se iba desde este chiquitín hasta esto, ¿sí? Bueno, súper bizarro. ¿Por qué vienen todos estos problemas? Vienen de un montón de cosas. Uno diría, bueno, tengo ese problema, no lo puedo definir, lo voy a definir con un sistema de coordenadas, que es una gran idea realmente, donde definen en los 3 ejes del espacio dónde está la cosa, ¿sí? Entonces fíjense que ahí tienen rayitas, ¿sí? Que están diciendo, bueno, este lugar, que justo es la pars triangularis, ¿no? Lo que uno diría por ahí, cerca anda Broca. Los dos sistemas de coordenadas te dan como un GPS, ¿no? Menos 47, 27, 6, etcétera, diferente. Dice, bueno, ahí está bien, es exacto. Yo digo, anda a ese lugar. ¿Cuál es el problema que tiene esto? El atlas Talerac, que es divino y lo usan un montón de neurocirujanos, está hecho en base a un cerebro, de una sola persona. ¿Sí? Es súper exacto, es divino, pero es uno solo. ¿Quién me dice que mi cerebro es igual que el de él? Yo diría que no. ¿Sí? El atlas del Instituto Neurológico de Montreal son de 200 cerebros, 250, en resonancia, pero ¿qué hicieron? Los 250 los unificaron en un cerebro solo. Entonces, para poder unificarlo tuvieron que limar todas las diferencias. Entonces ya no tomamos en cuenta las diferencias. Entonces está muy lindo esto, pero hay que mirarlo de todas maneras. ¿Sí? Algún anatomista lo tiene que mirar. Si no, ¿yo de qué trabajo? Bueno, de hecho, miren, es verdad. Fíjense estos dos cerebros, que son dos cerebros normales. ¿Les parecen iguales? No, son re distintos. De hecho, estos giros y surcos, el patrón que tienen, son tan únicos como la huella digital. ¿Sí? Ni siquiera gemelos idénticos tienen el cerebro igual. Entonces, ¿cómo podemos esperar que todos tengamos el área de Broca, donde sea que esté, en el mismo lugar? Sí sabemos dónde está, no estamos tan perdidos. Pero, por ejemplo, fíjense el grado de compromiso que tengo yo con este proyecto, que soy yo misma, ¿no? Ahí está, ese es mi cerebro. No se ve, pobre. Bueno, les juro que hay un cerebro ahí. Y normal, está como control. Bueno, a ver si llegan a ver, porque justo nos está saliendo el sol acá como un calendario, un templo azteca. Ese es el surco lateral, o Silvio, ¿no? La cisura de Silvio, dijimos por ahí había todas cosas. Ese otro de arriba se llama surco central o Rolando. A nosotros nos sirve porque sabemos que de ahí para adelante eso es el lóbulo frontal y de ahí para atrás el lóbulo parietal y de este para abajo el lóbulo temporal. Bien. Miren, bueno, eso que está arriba de Silvio, ay, gracias, sí, se llama giro frontal inferior, el famoso giro frontal inferior. El que está por debajo de Silvio se llama temporal superior, el que va por debajo se llama temporal medio, T2, ahora está mejor. Bueno, de Silvio salen dos bracitos, ¿ven? Dos ramitas, una rama ascendente y una rama horizontal que delimitan una parte que se llama triangular, pars triangularis, ahí es donde Broca pone su área de Broca, que está en realidad en otros lugares. Esto se llama parte orbitaria, a ver, espera, orbitaria, triangular y opercular. Bueno, muy lindo. Ahora, a ver, espera, si yo sigo T1 hacia el parietal me encuentro con un giro que se llama supramarginal, seguramente
Los que hacen lenguaje lo oyeron nombrar. Giro angular si sigo T2 hacia atrás. Pero ¿y eso? Y... Opa, perdonen. Bueno, tengo dos cositas ahí. Eso, y esto. ¿Qué son? Y yo tengo de estos 3 o 4, ponele. Y hay gente que tiene un montón. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Tampoco sabemos. Ya sé cómo se va a llamar. Oh, ¿sí? Pero... Está bien. Entonces, de hecho, lo empezamos a ver tanto en todas las resonancias que tenemos que mi tesista de doctorado está trabajando en eso. Está viendo uno por uno todos los cerebros. Acá se fijó en 50 cerebros y vio que de estos cositos, que no sabemos cómo se llaman, hay un montón. Están en los 2 hemisferios o más del lado derecho, más del lado izquierdo. ¿Qué tiene que ver? Todavía no sabemos, ¿sí? Pero bueno, es algo bastante frecuente y es algo bastante preocupante porque si alguien tiene la anatomía tan distinta que la otra persona, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Siendo siempre normal. Lo mismo pasa con los haces. Fíjense ahí, fascículos arqueados de distintas personas. Cualquier cosa, re distinto. Y se los complico más todavía. Está esta cosa que se llama plasticidad cerebral. ¿Qué significa? Que las neuronas y la glía tienen la capacidad de alterar su estructura y su función en forma transitoria o en forma permanente en base a cualquier experiencia que tengan. De hecho, la epilepsia, que de la que hablábamos tanto, es una forma de plasticidad que salió muy mal, ¿sí? Que es para el mal, porque lo que hace es dar epilepsia y es un circuito aberrante que hace crisis. Pero cada vez que aprendemos algo, yo espero que ahora estamos haciendo sinapsis nuevas, ¿sí? Estamos remodelando las neuronas y la glía para aprender. Digo, espero que les quede porque a ver si se acuerdan mañana de esto que hablamos hoy. Cuando hay una lesión y el paciente se recupera, eso nosotros lo vemos todos los días. ¿Cómo se recupera? O el que tuvo esclerosis múltiple, un ACV, ¿sí? O un traumatismo cráneo grave que luego se recupera porque se reorganiza. No es que la neurona vuelve a crecer, sino que toda esa red empieza a tomar el control y dice, bueno, a ver, yo me la banco, ¿sí? Hay de todas maneras en algunas partes neuronogénesis, se forman neuronas nuevas. No se hagan las reilusiones, no es todo el tiempo, no es en todas las partes, ¿sí? Pero ahí tienen neuronas del hipocampo, que es el lugar donde se forman las neuronas nuevas, ahora que están aprendiendo y escuchando algo nuevo. ¿Sí? Están de distinto color según el tiempo que tengan, ¿ven? Entonces hay neuronitas bebés, que son las rojas, las verdes son un poco más grandes, que ven ahí. Bueno, y esa reorganización puede ser en el mismo hemisferio o en el otro hemisferio, contralateral. Hay niños con una enfermedad que les sacan directamente un hemisferio y de todas maneras tienen una función más o menos normal con el otro. Nosotros estamos estudiando pacientes epilépticos y entonces, ¿recuerdan los primeros que les mostraba gente normal o sujetos control, digamos, procesando metáforas? Estos son epilépticos haciendo lo mismo en el mismo tiempo, ¿sí? Pero reclutando un montón de áreas. Estos usaron la plasticidad a su favor para poder hacer la misma tarea y compensar, exactamente. Bueno, nos quedan más preguntas, como por ejemplo, si es un sistema biológico independiente el lenguaje y qué tipo de sistema es, si se relaciona con otros sistemas en nuestra especie, en otras especies. Hasta ahora, con las nociones anteriores de área Broca, Wernicke y nada más, uno decía, bueno, esas deben ser neuronas especializadas de lenguaje. Y no lo son, no hay un tejido neural que sea específico del lenguaje, sino que cualquiera puede ponerse a jugar en esta red del lenguaje. Cualquier área, como les decía, memoria de trabajo, otra memoria y demás, teoría de la mente, uno la puede usar para los recursos del lenguaje. Entonces es una arquitectura mucho más compleja todavía, que todavía estamos en camino a descubrir. Bueno, termino con otro sarcasmo. Espero que lo entiendan como sarcasmo. ¿Sí? ¿Sarcasmo o no? Bueno, y ya está. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, ¿alguna pregunta? Afásicos, todo, sí, apabullado. Sí, toma. Muchas gracias. Gracias.
El tema de los tropos o recursos, digamos, de la retórica, como son las metáforas, las ironías y los sarcasmos, hay algo así como una graduación de entre lo que es, digamos, la transposición de significado hacia la actitud intencional agresiva que puede tener el significado. En una imagen presentada había una activación de la amígdala. Entonces la pregunta ¿es por el fenómeno del lenguaje o es por el fenómeno de la agresión que incluye el sarcasmo? Bueno, lo que nosotros vimos, temporal anterior sí, pero amígdala propiamente dicha no. Esto como que parece ser algo de la agresión que tiene el sarcasmo. Ese otro que mostré que era de los chistes, viste que había chistes medio agresivos, también se les prendía la amígdala. O sea, debe tener que ver con la cuestión de la agresión o no. Después uno decide qué hace con eso, si se ofende o si lo toma a broma, ¿no? Pero la amígdala se prende igual. Y con los de lenguaje, por lo menos con lo mío, los tuyos, nunca se prendió la amígdala. Jamás. Así que, bien. ¿Alguna más? Te quería consultar por los chicos autistas. Un poco lo que entendí es que el hemisferio derecho es el que procesa el contexto o entender el sarcasmo, el doble sentido. Bueno, ¿qué tipo de activación hay en las resonancias o además de los chicos autistas que son los que no entienden, digamos, toda esta parte del lenguaje? Sí, nosotros no tenemos chicos autistas. Sí, seguramente debe haber alguna cosa. Yo he leído algunos trabajos publicados donde contaban eso, justamente, que no lo entienden y que no activan esta red hemisferio derecho, sí, sobre todo. Pero no, nosotros no tenemos por un montón de motivos, no tenemos autistas, pero sí. Bien. Dale. Sí, lee que hay un montón de trabajos de poner resonancia funcional al autismo o algo así. Dale. Me quedó una duda. En todos los casos de ACV, o en algunos se reponen las neuronas y en otros no. Esa sería la pregunta. ¿Sí se reponen o no, o depende? Depende. Esa es claro, depende qué tan severo ha sido el daño, si quedó algo con qué compensar, básicamente. Todos tuvimos pacientes con ACV que recuperan, pero si es un ACV masivo, digamos, que tiene todo el hemisferio dañado, seguramente no va a recuperar mucho. Va a poder compensar alguna cosa, pero no mucho. Todo, como todo en el sistema nervioso, depende del grado de lesión que haya tenido. Una lesión chiquita, seguramente no. Y lo mismo los pacientes estos que mostraba epilépticos, seguramente toda su vida estuvieron sometidos a la epilepsia, a esa parte que no funciona, y entonces lo compensaron con otra cosa, que es distinto a tener una lesión de golpe. Es como que te tarda más. Pero bueno, ese es el trabajo también de la gente que rehabilita, de tratar de reclutar todas las áreas que quedaron sanas para ver cómo pueden fortalecer y que se haga lo que se pueda. Sí. Primero felicitarte porque me encantó y podés ver la pragmática desde la infancia, la podés ver con este circuito que describiste tan bien, podés ver la pragmática desde el año y antes, porque lo que pasa es que acá estamos viendo la pragmática del discurso, pero si ves la pragmática desde el acto de habla básico que tiene un nene para diferenciar un autista de un trastorno semántico pragmático, con este modelo anatómico y con todo el modelo fisiológico y con la interpretación de un lingüista y fonoaudiólogo, podés ver el acto de habla desde tu modelo también. Lo que pasa es que son dos líneas de investigaciones, uno el discurso y el otro acto de habla. Acá sería, no sé, una fase con la recuperación, y en un nene sería iniciar el camino del acto de habla, y lo podés analizar desde este modelo también. Lo que pasa son dos puntos de vista, pero se encuentran totalmente, por eso es muy bueno verlos desde otro lado. Y no solamente a los 12, antes, obviamente, con esto que decías del gesto, ese dame. Sí. El gesto es precursor del acto de habla. Entonces vos organizás nosotros describimos los rasgos pragmáticos, así como un fonema lo describís con rasgos fonológicos, podés describir a los actos de habla con rasgos pragmáticos, paralingüísticos, lingüísticos y coherencia verbal y no verbal. Podés describir todo con este modelo desde chiquitos. Bueno, así se podría ver todo. Dale, ya trabajaremos. Dale, gracias. Bueno, ¿alguno más?
en un momento que habían visto, no me acuerdo para qué investigación en particular, que no había diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? En los cerebros. ¿Pero eso lo decís en general o te referías a algún punto? Porque después mostraste imágenes en donde había zonas totalmente diferentes, ¿no? En los cerebros femeninos. Claro, pará. Diferencias sí hay, entre el cerebro de mujer y varón, un montón. El lenguaje sí, tiene muchas diferencias que van más allá, se ve de lo social o lo educativo. Parece ser que hay una diferencia biológica también. Pero sí, el cerebro es re distinto de la mujer y del varón, no quiere decir que ninguno sea mejor que el otro, sino que somos diferentes, porque de vernos de afuera vemos que somos distintos. Sí, los corazones son distintos, los riñones son distintos, porque el cerebro iba a ser igual, no tiene sentido. Sí, así que bueno, nada, funcionan distintos, ni mejor ni peor. Por ahí una cosa para investigar o por ahí de última para cuando hacen alguna terapia tener en cuenta el género también, ¿no? La activación es distinta, sí, re distinta. Sí. ¿Qué más? ¿No? Sí. Muchas gracias nuevamente, Mariana. Excelente charla.